Buenas, estamos aquí hoy con un tema de máxima actualidad y un poco diferente, o al menos eso puede parecer en apariencia, a lo que normalmente solemos abordar. Vamos a hablar de ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberguerra. Y para ello lo vamos a hacer con Pablo García, que lo conocéis, es vicedirector de la revista La Comuna, también activo militante en distintas organizaciones como Siria en Alde o Geopolíticas, pero también es ingeniero informático y está ahora mismo, de hecho, inmerso en un trabajo sobre estas cuestiones que vamos a abordar. Entonces, en este caso, vamos a tratar con Pablo desde esa perspectiva más profesional a la que él se dedica y de la que nos puede arrojar un poco de luz en un camino que para muchos, y me incluyo, es un camino del cual desconocemos mucho. En ese sentido, muchas gracias, Pablo. Y como primera pregunta, hemos visto cómo tanto en la cumbre de la OTAN como en la reunión de Biden y Trump, la cuestión de la ciberseguridad de los ciberataques empezaba a ocupar una posición de primera categoría dentro de los grandes debates estos inevitables que, pese a las relaciones geopolíticas, se tienen que dar en toda cumbre. ¿En qué contexto estamos y por qué estas cuestiones han llegado a tener ese protagonismo? Bien, sería dos puntualizaciones, la cumbre Biden-Putin y luego, bueno, lo de activo militante, últimamente estoy un poco en una posición más de stand-by por diferentes motivos. Vale, efectivamente que la ciberseguridad, la ciberguerra, los ciberataques, están un poco en el centro del debate geopolítico, está en el centro de las agendas de la reunión de los principales líderes mundiales. También tuvo una importante parte en la declaración final de la anterior cumbre de la OTAN, la cumbre de hace unos días, en la que su secretario general dijo que un ciberataque podría ser causa de invocación del artículo 5 de la Alianza, que sería la de la defensa mutua, o sea, que daría lugar a una respuesta militar. Y esto es debido a que ya desde hace algún tiempo, pero cada vez más, la guerra, lo que hemos conocido siempre como la guerra, eso que se decía que es la política por otros medios, eh, parafraseando a von Clausewitz, ya no, ya no tiene su expresión central o su expresión principal en el campo de batalla clásico. De hecho, en los manuales militares se conoce al ciberespacio como el quinto dominio de batalla. El primer dominio de batalla sería la tierra, el segundo sería el mar, el tercero sería el aire, el cuarto sería el espacio, entendido el espacio, lo que está fuera de nuestro planeta, y el quinto es el ciberespacio. Y esto es debido a que en un escenario actual donde hay una potencia militar hegemónica por encima de todas las demás, que es Estados Unidos, aquí voy a hacer una pequeña puntualización, ¿no? A veces desde los sectores de izquierda o sectores antiimperialistas, de una manera un eh, poco real, muy con cierto énfasis, pero muy alejado de la realidad, se dice que China y Rusia pues, están al nivel de Estados Unidos, de que ya Estados Unidos ha perdido la hegemonía militar y, sinceramente, con los datos encima de la mesa, nada más alejado de la realidad. Estados Unidos sigue siendo la potencia militar hegemónica indiscutible, la única potencia con proyección estratégica, la única que es capaz de hacer operaciones conjuntas en cualquier parte del globo. Y esto es debido, primero, a una flota de portaaviones, entre 10 y 11 portaaviones, que es capaz de movilizar Estados Unidos llevando
pues su poderío militar a cualquier parte del mundo, unido a unas 100, 200, 300, desconozco el número exacto de bases militares repartidas por el mundo, y esto le hace potencia hegemónica indiscutible. Efectivamente, si se enfrentaría a Rusia en el propio terreno ruso, pues no podría invadir Rusia. Rusia es un país militarmente también muy avanzado. Lo mismo le pasaría a China. Pero ni Rusia ni China podrían, por ejemplo, ir en ayuda de Venezuela. No tienen capacidad de protección estratégica, ¿vale? Bueno, después de esta fricada militar y centrándonos en la cuestión, en este escenario que tenemos hoy en día, los países más débiles militarmente hablando, que son víctimas muchas veces de las propias agresiones por parte de Estados Unidos, como pueden ser Irán, como puede ser Corea del Norte y otros, tienen en el ciberespacio un campo de batalla, una guerra que, siendo asimétrica, la pueden desarrollar con garantías de éxito, porque al contrario que en una guerra naval, una guerra terrestre, una guerra aérea, Estados Unidos tiene, como he dicho antes, un potencial terrible. En el ciberespacio, digamos que las cosas están un poco más igualadas. Y entonces aquí la OTAN y Estados Unidos y en general todos los países se sienten muy vulnerables. Porque incluso invirtiendo miles de millones de dólares, como hace Estados Unidos, o como hace China, o como hace Rusia, la posibilidad de que un ciberataque se lleve a cabo y se lleve con éxito son muy altas. Y hasta no hace mucho hemos visto cómo Estados Unidos era un país muy difícil de atacar, pero hace unos días se llevó a cabo un ciberataque que dejó sin gasolina o, o minimizó el que tuviese gasolina toda la costa oeste de Estados Unidos. Y eso fue un ciberataque. Claro, cuando hablamos de un ciberataque, ¿de qué estamos hablando? ¿De un ciberataque dirigido por un Estado contra otro Estado? ¿De ciberdelincuencia común que lo único que busca es un beneficio económico? Delincuentes que antes se dedicaban al tráfico de droga, por poner un ejemplo, ahora han encontrado en la ciberdelincuencia un filón que mueve mucho más dinero que incluso el tráfico de drogas. Claro, esa línea es muy difusa. Entonces, estamos entrando en un terreno donde no podemos dar verdades absolutas, donde hay que ser muy prudentes a la hora de afirmar cosas, porque la propia esencia del mundo cibernético, del ciberespacio, es algo también muy difuso, ¿no? Es algo que no es tangible. Nosotros sabemos cuando un avión lanza una bomba qué nacionalidad tiene ese avión, pero es muy difícil saber el origen de un ataque. Bueno, han salido muchas cosas en esta primera respuesta, pero creo que sería también interesante saber exactamente, has explicado que un ciberataque acabó con bueno, o minimizó las posibilidades de acceso a la gasolina en la costa oeste. Exactamente, cuál es por qué ocurre eso? O sea, ¿cómo funciona, cómo se conecta la vida real con esa vida cibernética? Sí, digamos que en 2021, bueno, ya hace bastantes más años, nuestro mundo tiene dos planos. Un plano que es el mundo físico, digamos, el que podemos tocar, y luego tenemos un segundo plano que es un plano virtual, el ciberespacio. Ahí hay también cosas, parte de nuestra vida, incluso y cada vez más está en ese segundo plano, en ese plano virtual. Y cada vez más existe una interactuación más directa entre el plano físico y el plano virtual. Y vamos a casos concretos.
cada vez más se oye hablar del IoT, el Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? Bueno, pues el Internet de las cosas es que tú te puedes comprar un frigorífico que se conecta a Internet y te va a mandar un mensaje cuando detecta que hay poca leche, por ejemplo. Eso es un tema muy mundano, ¿no? Muy de andar por casa. Pero hay cosas mucho más serias que funcionan más o menos bajo esa lógica. El control, yo no sé ahora de memoria, no he seguido el caso al detalle, no sé cómo se produjo el ataque exactamente, pero hay ataques que se producen de la siguiente manera. El control que se hace sobre una planta de refinado de petróleo está computerizado a través de unos PLCs, de unos chismes, para no ir a un lenguaje muy técnico, que controlan ciertos procesos. Esas máquinas no dejan de ser ordenadores que llevan un software, algunos conectados a Internet, otros conectados a redes paralelas a Internet, pero que pueden ser atacados porque tienen un software y se puede decir que todos los softwares siempre van a tener una vulnerabilidad. Cuando se explota alguna de esas vulnerabilidades, se puede hacer, por ejemplo, que falle. Si falla la planta de refinado de petróleo que suministra la gasolina a las estaciones de servicio, pues ya hemos dejado sin ese suministro a una gran parte de un país, ¿no? Hemos hablado de un ataque que ha sufrido Estados Unidos, pero vamos a cambiar de bando. El ciberataque por excelencia que se conoce es el famoso Stuxnet, el ataque que destruye el programa nuclear iraní, si no me equivoco, en el año 2011 o 2012. Irán tiene unas centrifugadoras, que son unas máquinas que se encargan de separar los dos isótopos del uranio. No sé exactamente a qué números son. Uno que es para uso civil y otro que es para uso militar. Son unas máquinas que se dedican a centrifugar el uranio y separan esos dos isótopos. Esas centrifugadoras fueron atacadas, fueron hackeadas con un software que lo que hizo fue variar la velocidad de centrifugado, a veces centrifugaba más, a veces centrifugaba menos, hasta que las terminaron por estropear. Una vez estropeadas esas máquinas de centrifugado, pues ya el programa nuclear iraní quedó totalmente destruido, por lo menos lo que conocemos hasta nuestros días. Se sabe que el ataque vino por parte de la inteligencia estadounidense, de la inteligencia israelí y de alguna empresa europea, no sé si holandesa, no recuerdo ahora muy bien, y con algo tan sencillo como dejar un pendrive en el aparcamiento de la central y alguien cogió ese pendrive y le haría gracia ver qué tenía, lo metió en un ordenador de la central y ya se consiguió atacar. Ni siquiera estaba conectada a Internet esa central. Eso es un acto de ciberguerra. Si eso lo hubiera hecho un comando de operaciones especiales y los hubieran capturado, los hubieran perfectamente fusilar. Pero hasta no hace mucho no había pruebas tangibles para saber el origen del ataque. En relación con eso, ¿existe legislación al respecto en el específico de la ciberseguridad? ¿Cómo se va trabajando esa cuestión? Porque viéndolo en estos foros internacionales donde está saliendo, se ve que se buscan incluso acuerdos como los que ha habido en relación al armamento nuclear. O sea, se entiende que existe ese problema y que hace falta poner algún tipo de coto, ¿no?, a todo esto. Pero ¿existe una legislación ahora mismo vigente en relación a estos casos específicos? Legislación a nivel internacional, como la que existe para el control del armamento nuclear, no existe. Y se está empezando, como tú bien has dicho, a funcionar. Existe por parte de la OTAN el manual de Tallinn.
que sería la doctrina militar de la OTAN para ciberguerra, por llamarlo de alguna manera. No es oficialmente ese el nombre, pero sería algo así. El manual de Tallinn viene a cuenta, bueno, Tallinn es la capital de Estonia, viene a cuenta que en 2007, pues al parecer Rusia lanzó una campaña de 2 o 3 días de ciberataques continuados contra Estonia hasta el punto de dejarla fuera de la conexión de Internet a nivel mundial, o sea, tumbando todas sus conexiones, ¿no? Y es ahí donde, curiosamente, la OTAN ha creado el mando estratégico de ciberguerra, de ciberseguridad, y tienen ese manual, ¿no? Ese manual tiene una parte que es muy... Eso no, claro, la gente de estas cosas todavía no se conocen tanto, ¿no? Es un mundo donde todavía queda mucho por conocer y mucho por informar. Pero en el manual ese y en algún otro manual de ciberguerra de Rusia, Rusia para esto es bastante más hermética y sus doctrinas de ciberseguridad no son tan públicas, pero se comenta que también, como respuesta posiblemente a lo que dice el manual de Tallinn, han hecho lo mismo. ¿Y qué es? Considerar como beligerantes a los hackers. Y aquí hay que hacer una explicación, ¿vale? Porque también hay un desconocimiento sobre lo que es un hacker, la figura del hacker, ¿vale? Un hacker no es un ciberdelincuente, ¿vale? Por eso yo siempre hablo de ciberdelincuentes. Ciberdelincuente es una persona que comete delitos en el mundo ciber, tenga o no tenga los conocimientos técnicos avanzados que tiene un hacker. Un hacker es una persona que tiene esos conocimientos, unos conocimientos muy avanzados y que su principal función es la de la investigación y la de avanzar en una mayor seguridad informática. Suelen ser las personas que se dedican a detectar esas vulnerabilidades, sobre todo los zero day, los ataques que no, esas vulnerabilidades que todavía no han sido descubiertas, pero que pueden estar siendo explotadas por algún ciberdelincuente o por alguna agencia gubernativa. Entonces, esas personas, el manual de Tallinn las considera beligerantes y contra ellas se pueden tomar medidas incluso asesinables, ¿vale? Y sería un acto legítimo de guerra. Eso es, de momento, lo poco que se ha legislado. Está todo muy en el aire. Y va a ser difícil por lo que he comentado al principio, ¿no? Es complicado demostrar quién está detrás de un ciberataque. Es el terreno abonado para los ataques de falsa bandera. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo podemos saber el origen de un ciberataque? Bueno, pues podemos saber el origen de un ciberataque porque podemos ver las direcciones IP desde donde se lanza el mismo, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues las direcciones IP son de China, o son de Estados Unidos, o son de Alemania. Pero es que las direcciones IP se pueden enmascarar, con lo cual no nos vale como prueba. Se utiliza el análisis del código para ver si muchas veces hacen notas en el propio código, si están escritas en chino, están escritas en ruso, en inglés, pero claro, tampoco valdría porque podrían ser un engaño, ¿no? Se suele analizar el horario donde se lanza el ataque, pues para decir, bueno, pues era de día en Estados Unidos o era de día en Rusia, pero claro, tampoco nos vale. Entonces, es complicado, bastante complicado demostrar quién está detrás de un ciberataque, y eso posiblemente sea el principal escollo con el que se encuentre quien quiera legislar, porque ¿cómo sabemos quién lo ha hecho? Y además, fíjate, es que técnicamente tal vez la cosa se complica mucho más. ¿Por qué? Primero, porque que un ataque se produzca, su origen esté en un territorio, sea Rusia, China, Corea, Estados Unidos, Inglaterra, España,
no significa que ese Estado esté detrás. Puede ser perfectamente la ciberdelincuencia común. Se sabe que hay bandas más o menos organizadas de ciberdelincuencia común. Y esas bandas organizadas de ciberdelincuencia común también se sabe que a veces han sido contratadas, cooptadas o simplemente a veces chantajeadas por parte de los servicios de inteligencia de un país para que hagan alguna operación encubierta en el ciberespacio. Pero es que además, para complicar todavía un poco más el embrollo, tenemos lo que se conoce como las botnets. O sea, si yo ciberdelincuente, ya sea ciberdelincuente común o una persona de una agencia de inteligencia de un país, quiero lanzar un ataque contra un ataque DOS, un ataque de negación de servicio contra la web del SEPE, por ejemplo. Y para ello necesito la capacidad de cálculo de 1 millón de ordenadores. Pues yo no voy a tener 1 millón de ordenadores, pero puedo infectar 1 millón de ordenadores. Y ese 1 millón de ordenadores no es 1 millón de ordenadores de un ejército, de un país, o sea, de una agencia de un país, no. Esa botnet está formada por 1 millón de ordenadores que son tu ordenador, mi ordenador, el del vecino del quinto, el del vecino del tercero. O sea, esos son los botnet. Cuando han conseguido, porque hemos abierto un link que no teníamos que abrir, o hemos navegado en páginas que no teníamos que navegar, o hemos hecho algo, y nuestro ordenador puede ser parte de una botnet, de una red zombie que está controlada por esa persona. Y nosotros incluso sin saberlo. Con lo cual el ataque se lanza incluso desde nuestros propios equipos de casa. O sea, mi equipo con el que estoy grabando esto puede pertenecer a una botnet que en este momento se está lanzando un ciberataque contra un país y yo no saberlo. O sea que es muy complejo, como puedes ver, legislar sobre algo tan poco tangible. En ese sentido, ¿cuál sería entonces, cómo podríamos distinguir entre la ciberdelincuencia y la ciberguerra? Pues yo creo que a fecha de hoy sigue siendo complicado. Sigue siendo complicado porque todavía no tenemos unas herramientas claras que puedan diferenciarlo. Es también complicado en el mundo físico, en el mundo real, porque tú puedes contratar a un grupo de mafiosos para que vayan a Venezuela y tumben una central eléctrica. Y claro, ¿ha sido la CIA o ha sido ese grupo de mafiosos que les ha dado por... Pues si eso en el mundo real es complicado, pues imaginaros encima en este mundo, ¿no? De momento es complicado, es bastante complicado posiblemente en estos claroscuros que no sabemos muy bien es donde funciona todo este mundo, tanto el de la ciberdelincuencia común como el de la ciberguerra, la ciberinteligencia, los ciberataques dirigidos por empresas contra su propia competencia o de servicios de inteligencia contra otros países. Es un mundo que da mucho miedo, pero que también es bastante apasionante el investigarlo. Bueno, y yéndonos un poco a los, ¿cómo decirlo? A los usuarios, nosotros, ¿cómo podemos protegernos si es que podemos protegernos sobre todo esto? Porque ya has dicho que podríamos ser parte de, sin saberlo, podríamos ser parte necesaria para un ciberataque. Sí. De hecho, la mayor parte de los ciberataques grandes se hacen a través de botnet. De hecho, hoy en día en informática es muy típico la coletilla as a service, ¿no? Existen las botnet as a service. Hay gente que tiene una botnet y te las alquila por días o por horas. A ti, Carmen, que has decidido que vas a tumbar, o yo, Pablo, o X, que va a tumbar la página web de lo que sea. Y si tenemos el dinero suficiente, alquilamos la botnet y a tirar millas. ¿Cómo conseguimos? Bueno, primero, si alguien... Es que aquí hay que acabar con mitos. A mí una cosa que me encanta de hacer vídeos y de estas cosas es hacer polémica para acabar con los mitos, porque vivimos en un mundo lleno de mitos. Hay un mito que dice, si usas Linux estás al 100% seguro. Mentira. Primer mito que acabamos hoy.
Lo dejamos y lo terminamos. Quien crea que porque usa Linux está seguro al 100% es que no se entera de la misa a la media de este mundo. Y lo mismo con los que usan Windows y con lo mismo con los que usan Mac OS de Apple. La seguridad al 100% no existe. En algún momento vas a ser ciberatacado. ¿Te enterarás o no te enterarás? Pero en algún momento lo vas a hacer si no lo has sido o si no lo estás haciendo en este momento. Entonces, asumido esto, tenemos que asumir la segunda cuestión. ¿Contra quién me quiero proteger? Porque si eres un militante político, un activista social que decide protegerse contra el CNI o contra la NSA o contra el FSB ruso, olvídate, no tienes el dinero suficiente para comprar el hardware y el software necesario para eso. Así que segundo mito que tenemos que cerrar, ¿vale? ¿Eso significa que nos tenemos que rendir y que sea lo que Dios quiera? No, por supuesto que no, porque la seguridad informática, como cualquier otra seguridad, se basa en ir poniendo capas para hacer más difícil esa intrusión, ese ataque, para que el coste relación-beneficio pues no sea tan atractivo para el ciberdelincuente y por tanto pues decida que no eres un objetivo interesante, ¿vale? Lo primero que tenemos que asumir también es que, exceptuando que seamos alguien muy importante, no vamos a ser objeto de un ciberataque dirigido. O sea, nadie va a gastar sus conocimientos y su técnica en ciberatacarnos, ¿vale? Podemos ser víctima igual, o todas las mujeres suelen ser víctimas principalmente como parte de la violencia machista de unos ataques, más que ataques, bueno, pues yo no diría ciberataques, porque creo que el ciberataque lleva implícito unos conocimientos técnicos muy avanzados, ¿no? Pero sí de, bueno, pues que te extorsionen a través de vídeos que has podido mandar o que intenten vía ingeniería social principalmente, por persuasión o por engaños o por amenazas o por chantajes emocionales, acceder a tu cuenta de correo electrónico, a tu WhatsApp, pero esos que sí serían ataques mucho más dirigidos no suelen ser lo general, ¿no? Aunque bueno, se dice que en las parejas hoy en día, sobre todo las más jóvenes, suele ser algo muy común el chantaje a través de déjame ver tu WhatsApp y cosas por el estilo, pero bueno, no sería esta la cuestión. Entonces, nosotros de qué vamos a ser objeto, sobre todo, de lo que he comentado, de que nos quieran secuestrar el ordenador para hacer un ataque dirigido a un objetivo mayor. Por lo tanto, da igual qué sistema operativo uses, Linux, Windows, Mac OS de Apple, hay unas cuestiones básicas, hay unas reglas básicas que tenemos que llevar y conocer. ¿Cuáles? Bueno, pues principalmente no navegar en páginas raras, no descargarnos contenido de dudosa procedencia, tener un antivirus y si es tipo EDR, que no es el típico antivirus de firma, mejor, tener copia de seguridad de nuestros datos, eso sería lo básico. Luego a la hora de las comunicaciones, porque también hay mucho revuelo, ¿no? WhatsApp, Telegram, Signal, ¿qué hacemos en este mundo, ¿no? Con las comunicaciones. Bueno, pues mirad, aquí hay otro mito. Se suele decir que WhatsApp, no, usas WhatsApp porque te espían. Claro, aquí pasan dos cosas. WhatsApp, sus comunicaciones, están cifradas de punto a punto. O sea, no pueden ser interceptadas. Y de hecho ya ha habido algún caso en que alguna agencia de policíaca en Estados Unidos ha pedido el acceso a esos dispositivos, a esas conversaciones, y no se les ha dado por parte de Facebook en su momento. También pasó con Apple.
porque están realmente encriptadas y no son fáciles de desencriptar. El problema que tiene WhatsApp es otro. Es que tus datos son de WhatsApp, con lo cual WhatsApp hará con esos datos lo que quiera, pero no con las conversaciones, porque aquí hay confusión. O sea, WhatsApp no lee tus conversaciones, porque WhatsApp no puede leer tus conversaciones. Yo no sé si la NSA las puede leer, lo desconozco. Y quien diga que las puede leer, habla por hablar. Pero el FBI no puede leerlas. Y de eso se sabe porque han puesto el grito en el cielo el FBI, porque esto estaba encriptado, etcétera, etcétera. Pero quien no puede leerlas es Facebook. Eso se sabe. Porque las claves de cifrado están en tu propio dispositivo móvil. Lo que pasa es que Facebook va a vender los datos de cuánto navegas, dónde navegas, tus costumbres. Y sobre eso te perfilan. Y sobre eso te hacen propaganda dirigida. Luego está Telegram. No, pero vamos a ir a la aplicación rusa porque así los yanquis no nos espían. Bueno, Telegram no es una aplicación rusa. Telegram es la aplicación de un ruso disidente del gobierno ruso que está viviendo en Inglaterra. ¿Vale? Otro mito que hay que empezar a quitar. Porque parece como que me voy a Telegram porque es rusa y así le hago un favor a Putin. No. A Putin, usando Telegram, le haces muy poco favor porque de hecho Putin no se lleva nada bien con el señor de Telegram y sus movidas han tenido. Y en Telegram, las conversaciones que tenemos de uno a uno no están cifradas de punto a punto. Por lo tanto, ahí la seguridad es más débil. ¿Dónde está cifrada la seguridad? En los chats privados. Ahí sí que está cifrada punto a punto. Y luego está Signal. Y Signal, pues es una aplicación que se usa menos, pero que sí tiene la robustez que tiene WhatsApp en la comunicación punto a punto y parece que es más segura. Pero, pues como al final todos nuestros contactos están en WhatsApp, pues todos estamos en WhatsApp, pero realmente si habría alguna app a utilizar de manera más segura sería Signal, ¿vale? De hecho, yo conozco gente que trabaja en el mundo de la ciberseguridad que es la app que usan habitualmente. Y luego a nivel empresarial, pues lógicamente ninguna de estas tres. En el mundo empresarial hay sus propias aplicaciones y esas son las que hay que usar y no aplicaciones genéricas. Y sobre todo, al nivel de seguridad individual, pues saber que todo lo que publique se conoce en Internet, saber que los navegadores Tor son más seguros, pero que tampoco te dan una privacidad absoluta como para decir barbaridades, porque puedes tener un problema con la injusticia. Y también, y con esto acabo, hay que tener en cuenta que las VPNs públicas, estas que tú pagas una suscripción para tener una VPN, porque lógicamente detrás hay una empresa que es más fácil que se conozcan. Así que habría que ir a elementos más privados, por tener tu propia VPN privada o tener tu propio servidor privado para ciertas actividades que quieras tener una mayor privacidad, como un foro de discusión donde no quieres que la gente de fuera entre a cotillear lo que se dicen, ¿vale? Pero cada vez es más difícil. Cada vez va a ser, en Internet la privacidad cada vez es más difícil, mucho más difícil. Bueno, y en última instancia, si realmente quieres guardar un secreto, nada mejor que hablar en persona. O sea, yo creo. Sí, Eso. y si es con el móvil lejos, mejor. Pero bueno, eso también es un poco de sentido común. Pues por mi parte, yo creo que para ir entrando en el tema, yo creo que hemos aclarado muchas cosas. Si quieres añadir algo más para cerrar, pues ya está. Bueno, no, de momento yo creo que no, porque además dará lugar a que esto hablemos más de ello, ¿no? En otras ocasiones, pero la gente tiene que tener claro que ahí fuera, en el ciberespacio, hay una guerra abierta. No hay una guerra fría. Una guerra fría podríamos decir que cada vez más está en el espacio físico, ¿no? Entre Rusia, China, Estados Unidos, la OTAN, los países soberanos. Ahí sí que hay una guerra fría, que incluso en algún punto, como puede ser Siria, es caliente, pero en el ciberespacio hay una guerra abierta y casi declarada. Los ataques que han
de los cuales ha sido objeto el propio Estado español a través del SEPE, Ministerio de Trabajo y algún otro organismo, son un claro ejemplo, ¿no? Y no nos tenemos que asustar, ni tenemos que decir, no, eso es propaganda. No, 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 no. No, hay una guerra abierta porque los países intentan conocer, atacar, saber hasta qué punto responden los equipos de respuesta a emergencias cibernéticas de los países, los llamados CERT, para cuando sea necesario que la ciberguerra sea parte de una guerra abierta, ¿no? Entonces, a mí no me extrañaría absolutamente nada de que detrás de los ataques que ha sufrido España o Estados Unidos haya hackers de otras potencias. Pero claro, nosotros como vivimos a este lado del telón de acero, pues pensamos que los malos son los rusos, los chinos, los iraníes y los coreanos, porque siempre vimos en la televisión hackers coreanos, hackers rusos y yo creo que en muchos casos son ciertos. El problema es que de nuestro lado es del lado donde más ciberataques se lanzan, pero claro, no abre un telediario o sea, hackers españoles, hackers estadounidenses han tumbado la planta de potabilizadora de no sé qué país o han tumbado la red eléctrica de Venezuela, eso no sale. Entonces parece como que no es así, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que nosotros vivimos en un país de la OTAN, ese país forma parte de la estrategia de ciberguerra de esa organización y desde aquí se lanzan ciberataques a un montón de países, porque eso está ocurriendo. Has sacado el tema de Venezuela y así para terminar hay dos casos, que uno fue los apagones de Venezuela y otro también han sido las caídas de Facebook y de Instagram que siempre que se han planteado como ciberataques. Bajo tu punto de vista, ¿serían esos dos buenos ejemplos para entender de lo que estamos hablando? Sí, hombre, en Venezuela hay que también ser honestos, la realidad del país es la que es y posiblemente las plantas eléctricas no estén en su mejor momento de mantenimiento porque las sanciones están ahí para algo y posiblemente sea una combinación de los dos factores, de un ciberataque con algún otro problema, pero que ha habido ciberataques sobre las plantas eléctricas venezolanas es algo que el propio CERT venezolano lo ha dicho y lo ha demostrado con pruebas, ¿no? La caída de Facebook, más que caídas de Facebook, claro, es que cuando hablamos de caída pueden ser dos cosas. Una caída de que los servidores se han averiado, la conexión se ha averiado pues, por un problema técnico, por un ciberataque, o que estas compañías deciden dejar de dar servicio. Fijaros en un detalle también, ¿no? Yo soy de los que cree que las redes sociales, no, yo soy de los que cree, perdona que me extienda un poco en esto, que las herramientas son herramientas. Así que a mí el atacar las herramientas no me parece que sea una buena opción. ¿Vale? Un bisturí puede matar como puede salvar la vida. Y las redes sociales es algo similar, ¿no? Hay mucha propaganda contra las redes sociales y las redes sociales tienen cosas muy malas, pero también tienen cosas muy buenas. Y cosas muy buenas desde el punto de vista nuestro, de la lucha revolucionaria, antiimperialista, etcétera. Por eso, las grandes empresas que controlan esas redes sociales ahora lo saben y sobre todo a raíz de algunos sucesos como las primaveras árabes, etcétera, que bueno, todos sabemos lo que se puso todo eso, pero que es verdad que ahí demostró la capacidad que tenían las redes sociales de hacer virales los mensajes. Bueno, esas compañías, sabiéndolo, le dan el interruptor y te dejan sin Facebook Venezuela. Cuando vosotros imaginar que ahora en Venezuela se produciría, o en cualquier país se produce una intentona golpista por parte de la derecha. Las redes sociales fueron un elemento de movilización popular muy fuerte, porque gracias al WhatsApp, gracias a Twitter, gracias a Facebook, la gente conoce lo que está pasando, se puede organizar y puede actuar. Y eso lo sabe el enemigo. Por lo tanto, posiblemente la primera acción de un golpe de Estado o de una acción militar sería cortar las redes sociales en ese país para dejar a la gente incomunicada en casa, como estábamos hace 50 años, ¿no? Que al final tienes el teléfono fijo, pero no era lo mismo.
Ok, pues bueno, como has dicho, para poder seguir profundizando en otras ocasiones, además también como es un debate de plena actualidad, estoy convencida de que también surgirán nuevos elementos, lo vamos a dejar aquí y muchas gracias, Pablo, y nos vemos para la próxima. Vale, pues a la próxima nos vemos.